Habíamos visto que cuando nosotros tenemos los tres elementos con los que vamos a trabajar, lo que se hace es, para calcular su impedancia, transformarlo a un número complejo. En el caso de la resistencia, en realidad no es un complejo, sino un número real con valor R, que es el valor de la resistencia. En el caso del capacitor se lo calcula como 1 sobre J omega por C, donde omega recuerden que es la frecuencia angular de la fuente, y en el caso de la bobina J por omega por L. Entonces, por ejemplo, calculemos la impedancia de un capacitor de 10 microfaradios que está conectado a una fuente de frecuencia alterna cuya frecuencia angular es 5 MHz. ¿Sí? O sea, lo que vamos a tener que hacer es utilizar esta forma que está acá para hacer el cálculo de la impedancia ZC. O sea, ZC es menos J sobre omega por C. Cuidado cuando hagan los cálculos de transformar los valores, por ejemplo, los microfaradios a faradios y los megahertz a hertz para que las unidades finalmente de la impedancia les queden en ohm. Eso es lo que hicimos aquí. Omega, que está en megahertz, era 5 megahertz, lo escribimos como 5 por 10 a la 6, y a C, que era 10 microfaradios, lo escribimos como 10 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos este cálculo, fíjense que el 10 a la menos 6 con el 10 a la 6 me queda igual a 1 y entonces me queda menos J sobre 50. Ese cálculo me da menos 0,02 J. También podría expresar esta impedancia, que aquí está expresada en forma cartesiana, en forma polar. ¿Cómo se hacía eso? Se aplicaban digamos, se busca el módulo de este número complejo y el ángulo. En este caso es muy sencillo porque es un número puramente imaginario. Es un número imaginario negativo, entonces el módulo es 0,02 y el ángulo, como es menos J aquí, es menos 90 grados, que es lo que pusimos aquí. Si nosotros queremos conectar impedancias o elementos en serie, por ejemplo, en este caso aquí tenemos conectados los tres en serie, una resistencia, una bobina y un capacitor. Podría ser la combinación que yo quisiera, podrían ser a lo mejor dos resistencias, una bobina y ningún capacitor. Es lo mismo, mientras los elementos estén conectados en serie, es decir, uno a continuación del otro de forma tal que la corriente que circula por los tres es la misma. Bueno, en ese caso, la impedancia equivalente o la impedancia total se calcula de la misma manera que como hacíamos con la resistencia en corriente continua, se hace ahora en corriente alterna. Solamente que ahora hablamos de impedancias en vez de resistencias. Entonces, lo que se hace es calcular la suma de todas las impedancias individuales de cada uno de los elementos. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una resistencia R aquí de un ohm conectado a un capacitor en serie que tiene 10 microfaradios. ¿Cómo haría yo para calcular la impedancia equivalente? Entonces, la resistencia, ya sabemos que se calcula, la impedancia de una resistencia es la misma resistencia, por eso es que yo puse aquí ZR igual a R, que es un ohm. La impedancia del capacitor se calcula como menos J sobre omega por C, de acuerdo a lo que ya hemos visto, o sea, menos J, y simplemente reemplazo los valores. Omega vale 5 MHz, 5 por 10 a la 6, y C vale 10 microfaradios, 10 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Es el mismo ejemplo que habíamos hecho anteriormente, me da menos 0,02 J. Si yo los quiero poner uno a continuación del otro, en serie, entonces la impedancia equivalente será la suma de las impedancias individuales, o sea, va a ser 1, y como este tiene signo negativo, me va a quedar menos 0,02 J. ¿Sí? Esa es equivalente. Si las queremos conectar en paralelo, por ejemplo, una resistencia con una bobina, acá hay un ejemplo, podría poner un capacitor o podría ser lo que yo quisiera, lo que se hace es utilizar esta fórmula, es 1 sobre la impedancia equivalente igual a la suma de las inversas de las impedancias. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos una combinación en paralelo de un inductor de 5 milihenry y un capacitor de 100 microfaradios. ¿Sí? Y siempre me tienen que dar la frecuencia para que yo pueda calcular, de acuerdo a estas dos reglitas, cuál es la impedancia en cada caso. Entonces, el inductor de 5 milihenry tendrá una impedancia de acuerdo a esto, J por 10.000 radianes por segundo por 5 milihenry, o sea, 5 por 10 a la 3 Henry. Cuando hago el cálculo, eso me da J por 50, ¿sí? Que es lo que está acá. Y si hago el cálculo para el capacitor, reemplazando aquí, me va a dar menos J el resultado. Después lo pueden hacer ustedes en sus cuadernos.
Entonces la impedancia equivalente va a ser la multiplicación, o sea, ZC por ZL dividido ZC más ZL, que es exactamente lo que está puesto aquí. Hago las cuentas con los complejos y obtengo el resultado correspondiente, que es el que está aquí. Hagamos un cálculo un poquito más complejo ahora, que es, por ejemplo, calcular la impedancia equivalente de este circuito que ya tiene una combinación de distintos elementos. Por supuesto, me tienen que dar los valores de las capacidades de las bobinas y de las resistencias y me tienen que decir además cuál es la frecuencia con la que yo estoy trabajando. En este caso, la frecuencia es 5 radianes por segundo. Si yo miro aquí, voy a encontrar elementos que están en serie y elementos que están en paralelos. Pero antes de hacer las sumas, primero voy a tener que calcular las impedancias individuales de cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, para este capacitor de 200 microfaradios que tenemos aquí, le vamos a llamar ZC1. Aplico, como siempre, la formulita que tengo aquí en la izquierda y va a ser igual a 1 sobre J omega por C1. Simplemente reemplazo los valores, en este caso omega vale 5 y C1 vale 200 milifaradios y hago el cálculo y me da menos J, ¿sí? Para ZC1. Lo mismo hago para el caso de la bobina de 2 Henry, solamente que ahora para calcular su impedancia tendré que aplicar esta fórmula J omega por L. Omega vale 5, L vale 2 Henry y el resultado es 10J. Y finalmente para la impedancia que tengo en este lado, hago los cálculos y me da menos 0.4J. Entonces, una vez que las resistencias no les hago el cálculo porque ya sé que la impedancia de esta vale 10 y la impedancia de esta resistencia vale 6 ohms. Entonces, ahora vuelvo a dibujar mi circuito, solamente que en vez de poner los valores de C, de L y de R, pongo las impedancias. En este caso, menos J, 10J, 6, 10 y en este caso menos 0.4J. Y entonces, una vez que los tengo a todos, ahí sí puedo empezar a ver cuáles están en serie con cuáles y cuáles están en lo con cuál, que es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, el capacitor menos J y la bobina J10 están en serie, entonces yo para sacar la impedancia equivalente sumo menos J más 10J, me da como resultado 9J. Estas dos están en paralelo, así que hago el producto de 6 por menos 0.4J dividido el cociente y me dará otro resultado, ¿sí? Entonces voy obteniendo una Z equivalente 1 aquí, que era la serie, una Z equivalente 2 aquí, que era la paralelo, y ahora ya me doy cuenta que esta Z equivalente 1 y Z equivalente 2 están en series y que las puedo sumar. Entonces a los resultados que obtuve previamente hago la suma y obtengo este nuevo resultado, ¿sí? Y cuando obtenga eso me voy a dar cuenta que si yo miro desde acá, esta nueva resistencia Z equivalente 3 va a estar en paralelo con la resistencia de 10 ohms. Entonces ahí puedo hacer el nuevo cálculo, ¿sí? De las dos que están en paralelo. Ustedes háganlo lento y tranquilos y mirando en sus cuadernos y van a llegar a este resultado que tenemos aquí y ahí obtuve ya la impedancia equivalente. La impedancia yo la puedo escribir en formato cartesiano o en forma cartesiana, pero también la podría expresar en forma polar. Y aquí se los puse para recordar cómo hacíamos para calcular el módulo de esta impedancia. Recuerden que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que es lo que yo puse aquí. Y hago el cálculo y el ángulo se calculaba como el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, que me da un resultado de 49.2 y esto que está aquí expresado es la forma de la impedancia equivalente en forma polar. Si yo quisiera, podría hacer el diagrama fasorial dibujando este número complejo en el plano complejo. ¿Qué pasaría si ahora yo conecto este mismo ejemplito que hicimos antes a una fuente de tensión de 12 voltios y con la misma frecuencia para que aprovechemos ya todos los cálculos que teníamos hechos, de 5 radianes por segundo y me pidieran que yo calcule la corriente total que circula por esta fuente? Entonces, todo esto yo ya tengo hecho el cálculo de la impedancia equivalente, que es la que está acá, que en este caso yo estoy usando la forma polar. ¿Por qué? Porque cuando yo utilice la ley de que B es igual a I por Z, equivalente, entonces si yo los tengo en forma polar me va a resultar mucho más fácil hacer la división. Fíjense que aplicando la ley de Ohm, I me va a dar igual a B sobre Z. La tensión es 12 con un ángulo de 0 grados
y la impedancia es la que ya habíamos calculado antes, entonces lo único que tengo que hacer es dividir estos dos números que están expresados en forma polar, así que hago para obtener el módulo 12 dividido 6.511, que me da 1.84, y restar los ángulos, o sea, 0 grados menos 49,2, que me da menos 49,2. Obviamente las unidades me dan en amper porque yo estoy trabajando con voltios para la fuente y con ohms para la impedancia. Entonces ahí tengo el resultado. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Recuerden leer la teoría de la bibliografía y de aquí en más lo que vamos a hacer es aprender a aplicar los distintos métodos que ustedes conocían de resolución de circuitos, solamente que ahora los vamos a aplicar en formato fasorial.